Hola, soy la hermana Adela Enríquez Lara de la Madre de Dios. Tengo 54 años de haberme consagrado, que el Señor me consagró a Él, en las Hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia. Voy a cumplir el próximo 7 de diciembre 79 años de edad. Ingresé a la congregación de 22 años. Tuve el gusto de compartir mi vida los 10 primeros años con nuestra sierva de Dios, la Madre Marta Crisley, y conocer de cerca las veces que nos visitaba nuestro Padre Fundador, el Padre Edmundo Iturbide Rigondó, misionero del Espíritu Santo. El trato cercano a nuestra Madre Marta, por haber yo estudiado en el Colegio de Alvarado de las Madres, taquimecanografía y un poco de contabilidad, me llevó a acercarme en la ayuda que ella me pedía por las correcciones que hacía de las alumnas que ella les daba aquí en el Instituto de la Veracruz de Orizaba, la carrera de secretaria comercial, contadora privada, y como yo había aprendido taquimecanografía, más bien el trabajo de la mecanografía, me facilitó cooperar con ella y acercarme de una manera más íntima, de alguna parte, dijéramos así, y conocerla. Y como me interesaba la historia de mi amada Veracruz, porque desde Alvarado la Madre Conchita y Piña, que era la directora del colegio, me empezó a platicar de la Madre Marta, del Padre Edmundo, sobre todo de nuestro Padre, pero de que cuando ella tuvo como novicia a la Madre Marta, que en la Congregación de Misioneras de Jesús Sacerdote, cuando ella la tuvo y la trató, a mí me impresionó que dijera que ella pensaba que algún día bebería de la fuente que ella misma estaba nutriendo en aquel tiempo, de 1942-1943, porque la Madre Marta fue misionera de Jesús Sacerdote durante 10 años. Nuestro Padre Fundador es el fundador también de las misioneras de Jesús Sacerdote, junto con la Madre Dolores Echeverría, y ellos compartieron pues esa vivencia. La Madre Marta tuvo en esa institución religiosa varios cargos desde muy joven, y cuando llegaron al capítulo general, primer capítulo general de las misioneras de Jesús Sacerdote, en 1950 le tocó a la Madre Marta ser vicaria general. La Madre Dolores volvió a salir como superiora general, era la fundadora, y también salieron dentro de ese consejo la Madre Concepción y Piña Durán y la Madre Josefina Sánchez Guerrero. Las cito a ellas porque las tres más tarde van a ser hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia. En la situación de ese capítulo general, ya a mí me lo han dicho y lo creo gracias a ciertas situaciones difíciles que vivieron las madres misioneras de Jesús Sacerdote, porque la Madre Guadalupe Ruiz de Chávez, que había sido de las hijas del Espíritu Santo, desde 1931 entró al Colegio Motolinía, a la Academia Motolinía, en donde Marta estaba ya cursando bachillerato, para auxiliar a la Madre Dolores, que era la directora general, que quería ser religiosa, y el Padre Félix pues le pidió a la Madre Anita que le prestara algunas hermanas. Entre ellas fue la Madre Guadalupe Ruiz de Chávez, y pues ese tiempo la Madre Lupe Ruiz de Chávez, a la cual tuve el gusto de conocer en 1975, era como la mano derecha de la Madre Dolores. Cuando llegó el capítulo 1950, la Madre Guadalupe Ruiz de Chávez, que había fungido como vicaria general de las misioneras, no salió electa en ningún cargo de ese consejo. Eso disgustó pues bastante a la Madre Dolores, porque consideraba que era una ingratitud para quien la había ayudado mucho, y entonces se molestó y empezaron a tener dificultades. La Madre Dolores consideró que quizá nuestro padre, porque así lo dio a entender, había influido para que la Madre Lupe no saliera, pero realmente pues están testigos y ellas, las mismas hermanas, que fue decisión del capítulo general.
Total, empezaron allí las dificultades de relaciones que Dios permitió para que naciéramos nosotros, y que andando el tiempo, a la madre Conchita, que había salido consejera general y que era una mujer de mucha influencia, de un carácter bastante religioso pero bastante impulsivo, pues veía cómo a nuestro padre lo empezaron a descartar de la institución, y nuestro padre, dadas las dificultades que tenía con las misioneras de Jesús Sacerdote, y que en parte también tuvo con sus hermanos misioneros del Espíritu Santo, porque en ese mismo año él dejó de ser superior general de los misioneros, que había sido 12 años después del siervo de Dios, bueno, del venerable padre Félix de Jesús Ruller, su fundador. Y entonces empezó una serie de dificultades que Dios, como dicen, escribe derecho con renglones chuecos, y nuestro padre decidió dejar la institución. Habló con el señor Martínez, que era el arzobispo de México, y les envió una carta a las hermanas donde él se retiraba y dejaba la institución bajo la responsabilidad de el arzobispo, Monseñor Luis María Martínez, a quien Roma lo nombró como sucesor de atención religiosa a las misioneras. Y esto provocó que las hermanas, entre ellas Marta, Conchita, Josefina y otras, vieran con tristeza y dolor que el fundador dejaba de ser reconocido por las misioneras de Jesús Sacerdote, entre ellas pues la Madre Dolores, la Madre Lupe Ruiz de Chávez, Lupe Zavala y algunas otras. Entonces decidieron, la Madre Conchita, que era superiora de la Casa de Puebla de 1950, dada su estado pues inconforme, y que fue a hablar con la Madre Dolores, haciéndole ver ella, y con la Madre Marta, que era la vicaria general, pero pues la Madre Dolores no reaccionó como ellas querían o deseaban. Entonces el padre Edmundo pues les recomendó oración, perseverancia en la institución. La carta que él les deja es muy sacerdotal, de un caballero íntegro, nos decía una vez un obispo. Y Marta no se quedó callada, recurrieron al arzobispo, pero antes de eso a la Madre Conchita, la Madre Dolores le pidió que pasara a ser superiora de Comalcalco, bueno, no superiora, sino que fuera de descanso, donde la Madre Superiora era la Madre Carmen Morales. Pues la Madre Conchita había estado un año antes como superiora en Comalcalco, Tabasco. Y a la Madre Marta, la vicaria general, pues le pidió la Madre Dolores que pasara, pues como quien dice, no como superiora local, pero a suplir a la Madre Conchita en Puebla. Pero ellas se siguieron conectando, y con otras hermanas de Irapuato, las hermanas de México, donde estaba la Madre Mercedes Salazar, la Madre Teresita Minacata, la Madre Alicia Amor, inconformes por esa situación que se vivía, apelaron a la jerarquía eclesiástica, a Monseñor Octaviano Márquez, que era el arzobispo de Puebla, donde estaba nuestra madre, y al ver que no estaban de acuerdo, decidieron pedir permiso de exclaustración, y pues poco a poco, a través de los trámites, pedir su dispensa de votos. Y bien en oración, en orientaciones a sacerdotes, en un trabajo, dijéramos, de no querían dejar de ser de Jesús, ¿sí? Simplemente querían que el Padre Fundador fuera reconocido. Y dada la situación que se vivió en ese tiempo, que decidieron salir de la institución de misioneras de Jesús Sacerdote, varias hermanas, entre ellos la Madre Marta con su grupo de Puebla, se fue a México el 10 de enero de 1952, y otras hermanas empezaron a salir. Y de ellas salieron 18, hubo más, pero de las que se formaron para reunirse en Tlalpan con las madres capuchinas, que era donde nuestro padre fundador era capellán de ese grupo de religiosas en Tlalpan, allí en México, que lo querían muchísimo. Entonces en ella estaba la Madre Benedicta, y
la superiora de allí, y allí fueron ellas a ver a nuestro padre. Habían ido a la casa de Madre Marta, la señora Paulita, que las recibió, pues le dolió mucho la salida de su hija, pero lo aceptó porque de alguna manera ella decía, Paulita, que sobrevivió a la Madre Marta, que cuando Marta decidió ingresar con las misioneras, a Paulita no le hizo mucha gracia. Veía que su hija quería ser religiosa, pero no le gustaba el lugar donde ella sentía que Dios la había llamado, Marta, ¿sí? Total, que de esa salida, el señor Piani, que era el delegado apostólico, don Guillermo Piani, las recibió a la Madre Marta, habló con ella y le pidió que siguieran en oración y esperaran la voz de Dios.